grabando. Hola, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a Entiendo y Trasciendo. El día de hoy tenemos de invitado al libro de Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss, así como Iscaret Loza, que es terapeuta de registros akáshicos y sanación energética, e Ileana como siempre. Hola chicas, bienvenidas, ¿cómo están? Hola, muchísimas gracias, Jean, por invitarme. Estoy muy agradecida, muy feliz de estar aquí compartiendo muchísima información de valor. Muchas gracias a ti por aceptar. Ile, ¿tú nos escuchas bien? Sí, 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 las escucho. Pues contenta una vez más de estar aquí con ustedes y hablar de este libro que en lo personal me movió muchísimo. Platícanos, Iscaret, ¿por qué nos recomendaste este libro? ¿Por qué se lo recomendé? Porque se me hace este tipo de libros que te quita como engaños, ¿no? Es un libro donde contiene información que nos muestra que hay algo más de lo que nos han dicho, ¿no? En esta vida, que solo la vida es cuadrada y que solo tenemos que, ¿cómo se dice? Que solo hay cierta como información para nosotros, cuando en realidad hay más, hay mucho más y hay tantas cosas que no sabemos, entonces me encantó porque este libro te quita muchos engaños y te trae también, es rendirte como ante la conciencia de la sabiduría pura, ¿no? Hay muchísima sabiduría en este libro, por eso se los quería, por eso escogí este libro en especial. Fíjate que a mí me encantó el libro. En lo personal, siento que me recalcó varias cosas que yo ya sabía y llegó en ese momento en mi vida donde buscaba una lectura que me diera paz. Entonces siento que a mí el libro lo que me dejó fue paz y como eh, reestudio o repaso de muchas cosas que había dejado de estar repitiendo en mi propia mente. ¿Y tú, Ile, en qué momento de tu vida llegó este libro? Pues les cuento, a mí hace como unos 5 años uno de mis pacientes me lo recomendó y otras personas me lo mencionaban como que parafraseando en una plática, pero pues no era el momento. Y ahorita, como todo, creemos que todo es perfecto, pues tengo un abuelito que es como un padre para mí y está enfermo, entonces obviamente el ver el decaimiento de su salud y verlo cada vez más viejito y así, pues esto me ha traído como momentos de aceptación y luego tristeza y aceptación y tristeza y ya sabes, este proceso, ¿no? Entonces, ahora que estoy leyendo este libro, me dio muchísima paz y me doy cuenta que era lo que yo necesitaba en este momento de mi vida. También me sentí identificada porque, pues, Brian Weiss es un psiquiatra y él al principio habla de que él tiene una mente científica rigurosa, que él necesita todo casi casi con pruebas, métodos ortodoxos. Sin embargo, la vida le dio un giro, ¿no? Y es lo que se anima y lo que comparte en este libro, que le hizo entender que no todo es tan lineal, no todo se puede comprobar y sin embargo no significa que no sea verdadero. Y en este caso a mí también me abrió mucho más la mente. Me Que me encanta. encanta. No, dinos, Iscaret, dinos. Sí, de hecho a eso quería llegar yo también. Me gusta mucho este libro porque es escrito por una persona que recomendaba muchísimo a sus pacientes antidepresivos, ¿no? Que recomendaba matar las emociones y los sentimientos y de repente entra esta nueva etapa en su vida, se abre, deja los juicios hacia esta, ¿cómo se dice?, manera de ver las cosas. Entonces deja los juicios y se permite recibir y al recibir estas cosas ya sin juicios empieza a ayudar a otra gente. Entonces eso se me hace a mí magnífico porque lo escribe esta persona, como dice Liliana, que era muy cuadrada y se abrió a toda esta información que le cambió la vida a su familia, pero también a él, a su familia y a muchísimas personas del mundo, ¿no? Ya te paso la palabra aquí. Sí, claro, eso me encanta la parte en la que te empiezan a contar que él era una persona como con la mente muy rigurosa y un doctor bastante estudiado y que llega un paciente que le dio el giro completo a su vida y yo creo que el libro menciona, ¿no? Que todo llega en el tiempo perfecto y que nunca puedes adelantar la vida. Entonces, creo que justo llega la paciente a él cuando él tenía las ganas de buscar algo nuevo que lo menciona y por eso fue que le dijo, ok, voy a tratar de atender, o sea, voy a atenderte para sanar esto y vio que su tipo de terapia no funcionaba, pero que el método que él usaba normalmente de hipnosis
llegaba a lugares más profundos del inconsciente y eso fue lo que a mí me encantó, el decir la misma raíz de la terapia funcionó para desarrollar una nueva, ¿no? O sea, como que él pensaba hacer una hipnosis normal y terminó siendo una hipnosis de regresión, ¿no? Entonces, como que siento que se presentó ante él la oportunidad de usar sus herramientas y diseñar algo nuevo, o sea, como de evolución. O sea, yo siempre creo que la evolución es de donde se quedaron los ancestros o los doctores o los investigadores hacia adelante. Entonces siento que él hizo eso porque él menciona que mezcló el tipo de terapia de hipnosis para inducirla, pero ya adentro, o sea, usaba preguntas tipo las que tú usas de barra access, tienes que ir exactamente al momento donde empezó el sufrimiento, ¿no? Y él pensó que la chava iba a ir a su infancia y de repente, no, pues soy un hombre en tal lugar haciendo tal cosa, ¿no? Y que también es de admirarse el manejo de las emociones del doctor, ¿no? Porque si tú cuando tienes un paciente y tú lo sabes en trance, tú estás descentrado o desestabilizado, pues puedes causar problemas en el paciente, ¿no? Y a pesar del asombro de ver que su paciente se estaba yendo a otra vida y así, mantuvo la calma para sacarla y mantuvo como la valentía de decir, a ver, esto no es normal que pase, pero voy a tratarte de guiar a ver qué solución le damos, ¿no? Y como al final del día, pues sus terapias eran nada más que ella le contara como de dónde venía el sufrimiento, de otras vidas y así, y al final eso tuvo un efecto liberador en la paciente. Lo que a mí me llamó la atención es que, bueno, en general se habla de que esta paciente se llama Catherine, tuvo 85 vidas y ella presentaba síntomas que a pesar de la medicación, que a pesar de otras terapias, pues como que no había podido trascender, ¿no? Entonces, ejemplo de estas es, por ejemplo, que recordó que, bueno, ella tenía ataques de ansiedad y recordó en una de estas hipnosis regresivas que fue porque ella murió ahogada y en sus brazos tenía a su hijo, ¿no? Como para decir, a veces creemos el por qué proviene algo, pero pues muchas veces somos un todo, seres integrales y hay muchísima información guardada aún así en nuestra mente. También mencionan, por ejemplo, y me sorprende muchísimo, que ella recuerda una vida porque ella tenía dificultad para estar en lugares cerrados, o sea, ella tenía claustrofobia. Entonces, psiquiatra la lleva a una hipnosis y descubren que ella en una vida tuvo como un tipo lepra. Y tú sabes que, bueno, hasta la Biblia menciona la lepra, ¿no? Que es algo súper contagioso y que excluían y retiraban a la gente para, pues, obviamente evitar que se traspase. Entonces ella muere en una cueva junto con otras personas aisladas totalmente de sus familiares, nadie los podía visitar y estaban encerrados con calor y que era una vida, ella recuerda con mucho sufrimiento porque literalmente estaba destinada a morir. O sea, la llevaban ahí, bueno, las personas que estaban contagiadas a morir. Entonces, este recuerdo de sentirse atrapada, de ni siquiera había luz, mucho calor, esta sofocación, hacía que ella todavía arrastrara estos síntomas y los presentara pues en su vida cotidiana. Qué interesante ahorita el tema que dijiste. ¿Cuántas vidas dijiste de Catherine que había tenido? Es que yo no me acuerdo muy bien. 85. 85. O sea, de las que lograron identificar. Ajá, 85. Ajá, eso quería comentar porque yo me he dado cuenta que solo podemos acceder a las vidas pasadas que tengan importancia en esta vida. ¿Qué es esto? O sea, solo tenemos acceso a la información de estas vidas que importan en esta, que tenemos algo que completar en esta vida que no pudimos completar en estas otras vidas. Entonces, no sabemos, lo importante es no saber cuántas hemos tenido o, bueno, no importa como la cantidad, importa cómo identificar qué es lo que tenemos que completar en esa vida que no pudimos completar, ¿no? Y me llama mucho la atención que todo esto que comparte Brian Weiss en el libro, yo cuando lo leí, yo apenas aprendí a leer mi registro akáshico, ¿no? Que es la información de nuestra alma, que contiene información de vidas pasadas de esta vida y posibilidades futuras, ¿no? Entonces, para mí esto de las vidas pasadas, yo decía, es que yo no voy a hacer, como que no creía en mi capacidad de acceder a las vidas pasadas, ¿no? Y de hecho, hay algunos pacientes que iban con Brian Weiss que no están muy seguros si van a poder
hacer esta regresión. Entonces, bueno, a mí me pasó como algo similar. Entonces, de repente lo leo, pasan unos meses y me doy cuenta y me pasan algunas cosas que le pasaban a este Brian Weiss. A él le decían, le llegaba la información como muy elegante, con palabras muy elegantes que no utilizamos hoy en día. Y a mí me pasa lo mismo. Entonces, a veces recibo información muy elegante y digo, ok, cuando la primera vez que me llegó una información tan elegante, dije, ok, mira, es lo mismo que le pasaba a Brian Weiss. Entonces, es información y lo que decía también Jim, de que él sin saber que había hecho una regresión a vidas pasadas antes de la niñez, también era porque ya le tocaba, ¿no? Porque no se lo pusieron a Brian porque no pudiera, sino porque ya le tocaba ayudar a las personas como más profundamente. Pues justo el libro relata que cuando él quería hacer partícipe a la paciente de lo que él había vivido como terapeuta, había una voz que salía de ella, de un maestro ascendido que le decía, es que ella no está lista para esto, esta información es para ti. Ella está haciendo por ti mucho más de lo que tú, o sea, esto es por ti, no por ella, ¿no? Entonces dices que increíble es el amor universal, que ella se prestó su cuerpo, sus emociones, todas las crisis que tuvo para el favor de la ciencia, ¿no? Si lo ves así, hoy gracias a las investigaciones de Brian y de otras personas y mucha gente que ha leído el libro, la gente puede sanar a través de terapias alternativas, ¿no? Y sacar del cuadrito el tipo de terapia normal de si no te pasó entre los 0 y los 7 años, no te pasó, pero entre los 0 y los 7 años de todas las vidas, pues hay que ir a investigarle, ¿no? Entonces creo que este tipo de libros invitan a acelerar el proceso de la mente y pensar fuera de la caja, ¿no? O sea, saber que somos seres integrales, como lo mencionaba Ileana, y que todo es energía y que lo que hay que aprender a hacer, y él lo menciona, es el equilibrio, ¿no? O sea, no se trata no de dejar de tomar medicamento, pero tampoco se trata de solo enfocarme en el medicamento, ¿no? Entonces, a lo mejor el medicamento alivia el dolor, pero el dolor me permite ver qué emoción está detrás, ¿no? Entonces él menciona... Fíjate que... Ay, perdón, sí. No, Chapis. Fíjate que me llamó la atención que él menciona que en algún punto, o sea, al principio del libro él dice que le tomó 4 años compartir todo esto, 4 años. ¿Por qué? Porque había miedo al juicio, porque había miedo que lo tiren de loco, después de haber sido una persona tan preparada. Bueno, al final sabemos que hizo su gran contribución en el campo de la parapsicología, pero esto me llama la atención porque en el momento que él ya se da el permiso de escribir y se da el permiso de compartir con algunos colegas, y aquí hablamos ya de resonancia, que él integró la información como cierta y le empezó a vivir, porque dice que vinieron muchos cambios a su vida, que ya la vida se volvió más placentera, como con un nuevo sentido, porque ya no había este miedo de que pues aquí se acaba todo, ¿no? Y también la esperanza de que al final la muerte puede llegar, nos va a llegar a todos, eso es lo más seguro, pero que viajamos en grupo, que hay personas que vamos a reunirnos con ellas después. También el empezar a recibir mensajes, no solo a través de Catherine, que era la paciente, sino a través de sus sueños. Entonces, todo esto hizo que cuando ella se abría a otras personas, ellos también le decían, ay, ¿sabes qué? Es que a mí también me pasa eso. O también yo soñé esto y pasó. Entonces, esta resonancia de que cuando, o sea, obviamente muchas personas, porque es falta de información, al final el miedo es ignorancia y pues por eso, de hecho, hasta Catherine llegó un momento que decía, no me cuentes, no me muestres las grabaciones, yo no quiero saber, porque era una persona religiosa, ¿no? Pero poquito a poquito se fue abriendo y eso es lo padre, que cuando tú, aunque no le estés compartiendo o en el momento que te abras, vas a ver que muchísimas personas tienen ese tipo de experiencias, ¿no? Como estos sueños o esta sensación de que esta persona no sé, la acabo supuestamente, entre comillas, de conocer, pero es como si la conociera de toda la vida, ¿no? Y esto también en lo personal me hizo sentido, porque así me he sentido con algunas personas que conozco muy cercanas a mí, que quiero, y he soñado cosas como de cómo ha sido mi muerte, pero unos detalles que dices, ¿cómo, no? Más que un sueño, parece algo, un recordatorio de algo, ¿no? Y entonces esto, como les decía, en mi proceso personal también me ayudó. Y de hecho vi cómo cambiaron mis sueños conforme iba leyendo el libro, porque ya era como de despedirme de mi abuelito, que él todavía sigue vivo, pero como
verme en ese proceso y ya no con ese miedo y esa tristeza desgarradora, sino desde ya no eres prisionero de este cuerpo, te agradezco por todo y nos estamos viendo, ¿no? De otra forma, pero eso fue lo que a mí me llegó muchísimo. Iliana, ahorita que dijiste de ya no soy prisionero de este cuerpo, en sí el alma tiene fecha de expiración, ¿no? Entonces es algo natural. Y ahorita la gente tiene mucho miedo como a la muerte, cuando en realidad la muerte es parte del ciclo. Entonces me encantó que hayas dicho eso de, sí, a veces nos sentimos, como que cuando nos fuéramos a morir, o sea, este miedo a la muerte, ¿no? Y lo veo mucho en consulta. Entonces también cuando te das cuenta, y lo que le pasaba a los pacientes de Brian Weiss, cuando se dan cuenta que en la muerte no es el fin, empiezan a disfrutar y a gozar más. Y lo que hablabas, lo que decías de Brian Weiss, que le tomó como 4 años compartir toda esta información súper mega valiosa, fue porque también le quitó el juicio de que esto era fumado, de que esto era extraño, de que esto era loco. Y empezó a decir, ¿sabes qué? No, o sea, esto no tiene por qué verse fumado. Y lo que tú decías, lo empezó a vivir, lo empezó a sentir y lo compartió y dejó el juicio y se abrió a recibir, que ahorita es uno de los libros más leídos y el señor ya súper famoso y le ha cambiado la vida a muchas personas, no solo a tus pacientes, también a los lectores. ¿No? Tengo una pregunta. Tú que tienes conocimiento sobre los registros akáshicos, Caret, y pues sobre esto del alma, el libro menciona sobre que hay 7 planos, 7 niveles. ¿A qué se refiere con eso? 7 planos de existencia. Por ejemplo, yo trabajo con la energía creadora del 7º plano. ¿Qué hay en el 7º plano? Aquí se encuentra el creador de todo lo que es la madre del universo, Dios, el universo en quien tú creas, ¿no? El 7º plano de existencia, ahí están los registros akáshicos. Aquí todo se ve como de colores, aquí entra la geometría sagrada, aquí se siente como de gomita. Después llega el el quinto plano, donde es como una luz dorada, donde aquí están otros seres, ¿no? Ya sea de luz o de oscuridad, y luego entra este otro plano donde todo es como negro, es como un puente de oscuridad y de luz, ¿no? Luego después entramos nosotros, que es en el plano de existencia en donde estamos nosotros, y los dos últimos son las plantas, son los minerales. No me acuerdo muy bien, algo me está faltando, pero no sé si respondí a tu pregunta. Estos son los 7 planos de existencia. Sí, gracias. Y quería preguntarte también, ¿una persona puede acceder a cierta información? Porque mencionaste que los registros akáshicos es como la información del alma. Entonces, ¿puede acceder en algunas ocasiones a través de los sueños? ¿O cuáles son las formas de acceder a él? Acceder al registro akáshico, puedes acceder a tu registro a través de un decreto. Es algo tan sencillo que a veces a veces en mis cursos cuando enseño a leer los registros me dicen, ay, así de sencillo. Yo, sí, ¿no? ¿Qué tiene? Porque a veces esta sociedad dice, no, es que lo simple no sirve, ¿no? Tiene que ser complicado para que sirva, ¿no? Es algo tan sencillo, entonces a través de un decreto puedes decir, ¿sabes qué? Sí es un decreto que sí tienes que hacer, pero en resumen nomás dices, abro mi registro akáshico. Es un resumen. Entonces a través de la palabra lo abres. En los sueños, tengo muchos consultantes que antes de irse a dormir lo abren y ya en los sueños les llega mucha información y ya después se despiertan y lo cierran. Yo recomiendo que al principio que los empieces a leer, sí los cierres, o sea, sí los abras, preguntas algo y luego los cierres, porque si no te vas a sentir muy pesada. Como los registros es una memoria a la que no estás acostumbrada a sostener, entonces te puedes sentir cansada, te puedes sentir más pesada. Entonces sí recomiendo que si vas a preguntar algo al principio, pregunta y ya después lo cierras. ¿Sí respondí a tu pregunta, Eliana? Sí, muchísimas gracias. No, nada. Inés. Pues fíjate que me estaba leyendo ahorita mientras comentaban lo de los registros akáshicos, algunas de las notas que tomé del libro. Y justo lo que tú dices, ¿no? Que tendemos a creer que lo sencillo no funciona
Y justo Brian Weiss habla en el libro y dice que cuando tú tienes una vida sencilla, tienes una vida más satisfactoria, ¿no? Y que en la sencillez radica varias de las claves para la felicidad y para la plenitud, ¿no? Y entonces, ¿qué real es esto? Porque a veces la felicidad son estos segundos donde te sientes completamente en equilibrio y ligero. ¿Y qué es ligereza? Pues sencillez, ¿no? Entonces, que hay que dejar de complicarlo todo. La muerte no es complicada, acceder al registro akáshico no es complicado, sanar no es complicado, ¿no? Lo complicado es, yo creo que afrontar a tu ego, que te dice que todo lo demás es súper complicado. Pero una vez que dices, ¿sabes qué? Tu ego, silénciate un ratito, voy a trascender esto, es súper fácil, ¿no? Y empieza a llegar todo a tu vida con gozo y gloria, como siempre lo dice Ishkaret, que lo deberían de seguir en Instagram porque tiene bastante contenido y está dedicada a los registros akáshicos, o sea, diario son 10 historias que yo literal parece fan número uno leyendo todo lo que subes, pero normalmente diario pones de todo llega a mi vida con gozo y gloria, y si unamos en esto es literal con sencillez, o sea, cuando yo recibo todo desde la sencillez y yo cómo le voy a quitar al universo el placer de regalarme más o de hacerme sentir feliz, ¿quién soy para quitarle al universo ese placer o a la gente de darme regalos? Eso es vivir desde la sencillez, ¿no? Porque si a veces rechazo regalos o rechazo conocimiento, es desde el ego, no desde el amor y la humildad. Y este libro también nos recuerda que hay tantos recursos celestiales a nuestra disposición, solo que nos olvidamos. Nos enfocamos tanto en este mundo material de que si no lo veo no existe, que nos olvidamos, por ejemplo, la experiencia de Catherine, que ella decía que siempre había alguien que la acompañaba y la cuidaba, que sí existen los ángeles, que sí existen los guías y que ellos están ahí, pero obviamente respetan el libre albedrío y si uno no pregunta, si uno no pide ayuda, si uno no, pues no se da la oportunidad, pues obviamente no se van a presentar a ti y no te van a dar la ayuda, pero ahí están los recursos. Solo es cuestión de pedirlos, de solicitarlos. Como tú mencionabas, Escaré, también, como hacer preguntas, ¿no? Para que hayan las respuestas. Y algo que me gustó y parafraseo del libro es que este psiquiatra, Brian Weiss, dice que cuando él comprendió y fue integrando, porque obviamente fue un proceso, es información nueva, no es como de la noche a la mañana que ya la integras ni en la mente ni en el corazón, pero dice que él empezó a vivir en dos mundos. El mundo fenoménico de los 5 sentidos, obviamente representado por el cuerpo y las necesidades físicas, y el mundo mayor de los planos no físicos, que es ahí cuando están representados por el alma y el espíritu, y es esta parte de ti que sabe que es infinita, que tiene todas las respuestas, todo el conocimiento, y que a pesar de que nuestros seres queridos, digamos, ya no estén, aún así podemos conectarnos con ellos porque tenemos esa capacidad. Exactamente, Diana. Ahorita que dijiste de pedir, desde niños nos dicen, hey, no seas pediche, hey, si pides está mal, ¿no? Entonces por eso dejamos de pedir, lo vemos, le ponemos este juicio malo, cuando en realidad el pedir trae mucha humildad. Entonces, pide y se te dará, dice en la Biblia, pide y se te dará. Y ahorita también que decías de las respuestas que están ahí, que están en nosotros, también desde niños nos dicen de manera hablada o no hablada, que las respuestas siempre van a estar en el exterior. Entonces, cuando ya te das cuenta que todas las respuestas están en ti, llega la seguridad. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho que yo era una niña muy insegura, ¿no? Entonces, cuando yo empecé con mis registros akáshicos, al principio yo como que estaba insegura de que sí me estaba llegando la información. Entonces, ya ahorita, ya con la práctica que tengo y la experiencia, ya no hay nadie que me pare, ya así, lo primero que me llega no dudo y lo lanzo y lo comparto. Entonces, a mí me ha ayudado los registros también para incrementar mi confianza y mi seguridad y mi autoestima. Y es algo tan lindo porque te das cuenta que todas las respuestas están en ti. Y lo que decías de este mundo de los 5 sentidos, y también este mundo de bueno, esta parte material, esta parte espiritual, ¿no? Muchos dicen, ay, no es que soy espiritual. A ver, todos somos espirituales, todos tenemos espíritu. El espíritu es incorrompible, siempre va a estar ahí. La diferencia entre el espíritu y el alma es que el alma tiene fecha de expiración. Entonces, y el alma también se divide en dos, se divide en esta parte terrenal y en esta parte espiritual. Entonces, hay que encontrar un balance. Hoy en día el mundo está
más en terrenal, ¿no? En esta parte terrenal, ¿ok? Es lo que es, necesitamos nivelar estos 50 y 50, porque también algunas personas, a mí me ha pasado que de repente entro más en esta parte espiritual y me voy perdiendo en mí misma y digo, ¿no sabes qué? O sea, tengo que encontrarme, sí puedo hablar de cosas tontas, sí puedo practicar ¿cómo se dice? Mi terrenalidad, pues también por eso aquí vivo. Entonces, es encontrar el 50 y 50, ¿para qué? Toda la vida es balance, ¿no? Para sentirnos completas y conectadas, de eso se trata. Y este libro te ayuda a conectar muchísimo con esta parte que nos dicen que no existe y que es de locos y que, ¿cómo se dice? Y que no creen, ¿no? No se trata de que creas o no. Si te resuena a ti, qué bueno. Y si no, bueno, no pasa nada. Hay que, lo que decías, respetar el libre albedrío de las personas, ¿no? El propio camino, ¿no? Sí, justo. Me encantó. Pues me gustaría para comenzar a cerrar que cada una dijera qué se lleva del libro, con qué se queda. Pues yo en lo personal me quedo con el consejo que Brian Weiss da, él dedicado a ayudar a las personas a través de la salud mental, el no cerrarnos a las experiencias que puedan traer las personas, porque no significa que sean mentira, sino que es algo que hay que recibir como si tú no lo has vivido, obviamente puede ser que no lo comprendas, pero no cerrar la puerta a lo desconocido. Eso es con lo que yo me quedo. Gracias, Iliana. Yo me quedo en salirme de lo establecido, en ser controversial. Me quedo con esto de Brian Weiss, que él me inspira a recibir información, a salirme de la zona de confort, a salirme de lo establecido y a saber y a tener esta esperanza en mí que hay algo más de lo que nos han contado. Okay. Con eso yo me quedo. Muchas gracias. Yo me quedo con recordarme que no podemos adelantar la vida y no le podemos evitar el karma ni las lecciones a nadie y que todo llega en el momento correcto. Xcaret, vas a ser la primera invitada a la que implementamos esta pregunta que Ile y yo queremos compartir contigo y es, del libro, ¿qué entendiste que te hizo trascender? ¿Qué entendí que me hizo trascender? Entendí que tengo que quitarme, que esta vida se trata de eso, de quitarme engaños, de quitarme mentiras, de quitarme este sufrimiento y voltear a ver la vida con más facilidad y empezar a ser mi versión más auténtica y que va a ser un proceso, que no de la noche a la mañana. Y eso entendí del libro para yo poder trascender y desde que lo leí para acá, siento que he trascendido y transformado muchas cosas, que me faltan, pero sí me ha ayudado mucho. Pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Los invitamos a que escuchen nuestros otros episodios. Igual si tienen algún invitado que quieran que traigamos al podcast, nos pueden escribir en entiendoytrasciendo@gmail.com y seguirnos en nuestras redes sociales en @entiendoytrasciendo. Xcaret está como @Xcaret-Loza, ¿no? Loza con Z, Xcaret como el parque, literal, XCARET y Loza con Z. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ine. Gracias, Xcaret.